tiempos remotos, la interacción entre el hombre y sucesos inexplicables han sido documentados de miles de formas, desde grabados y pinturas en piedras, papiros, más tarde en obras pictóricas, papel y mucho más tarde en fotografías y videos. A través de la historia conocida, o la que nos contaron, el ser humano ha sido testigo de cosas que en un principio causaron terror por su desconocimiento o incapacidad de explicarlas, como por ejemplo el fuego, los rayos, los truenos, las tormentas en sí, terremotos, etc. Incluso han despertado adoración muchas de ellas por ser atribuidas a seres superiores o a dioses. Muchas de estas cosas inexplicables han llevado incluso a la muerte de miles de seres inocentes. Sin entrar en detalles históricos o temporales, hoy sabemos que la gran mayoría de estas cosas inexplicables tienen explicación. Pero hay muchas que hasta el día de hoy siguen causando incertidumbre e incluso rechazo, tan solo por el hecho de no poder ser explicadas. Vamos a abordar un tema en particular que no solo se remonta a la prehistoria y a la antigüedad. Podríamos, usando una mirada muy abierta y precisa, encontrarlo incluso en la Biblia, sino que dado los intereses de unos pocos, que en realidad son muchos, lo suficientes como para manipularnos, hoy en día está más vigente que nunca. Los ovnis, UFOs o UAPs, como quieran llamarlos. El periodo en particular que vamos a abordar es el comprendido entre finales de la década de 1940 hasta el día de hoy. Para los especialistas en este tema, la década de 1940 marca un hito en la proliferación de objetos voladores no identificados. Fue una época en la que el fenómeno se hizo masivo. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, las bombas de Hiroshima y Nagasaki y todo este despliegue de nuevas maneras de aniquilar masivamente a nuestro prójimo, pareciera surgir un movimiento en los cielos sin precedentes. Como si alguien que hubiera estado observándonos desde las profundidades del cosmos y con una mente mucho más racional y condescendiente hubiera dicho: esperen un momento, ¿qué es lo que están tratando de hacer? ¿No ven que de esta manera hay solo perjudicados? Y decidieron intervenir. Bueno, más o menos. La mayoría de los investigadores concuerdan con esto. Finales de 1940 y más precisamente 1947, con el incidente Roswell, marcó una curva sustancial en lo que a avistamientos se refiere. Pero no solo los ovnis se pusieron de moda, vale la expresión, sino también infinidades de avistamientos y encuentros con seres, criaturas, cosas biológicas o no, tuvo una crecida en esta época. En este video tratamos de buscarle una explicación a la evolución de este fenómeno. Pero cuando decimos evolución, no nos referimos a tratar de explicar las causas y el porqué de esta proliferación, sino a cómo el fenómeno fue cambiando de acuerdo a las épocas en las que se sucedían. Incluso podríamos decir que iba cambiando de acuerdo a la década en la que se presentaba. ¿Cómo es esto? Bueno, parece complicado, pero en realidad es muy sencillo y gráfico. Vamos a comparar con una serie de fotografías la evolución en diseño y forma de estos avistamientos y su relación directa con la época o momento en que estas imágenes fueron captadas. Desde finales de 1947 y a través de las décadas de los 50 y 60, se podía ver una inclinación hacia modelos abstractos en los diseños tanto como en la vestimenta y en la decoración en general. Así también diseños atrevidos como rayas, cuadros, estrellas y lunares. La temática atómica, también inspirada en los viajes espaciales, los planetas y galaxias, empezaron a verse en todas partes. Esto también se vio reflejado en los vehículos. Modelos con grandes aletas traseras, cromados y ese diseño espacial que asemejan a cohetes con unos parabrisas redondeados y envolventes. Toda esta imaginería hizo que esta moda alcanzara incluso a los UFOs. Muchos avistamientos también fueron descritos como gigantes dirigibles o enormes cigarros plateados, muy intuitivo, propio de la época. Vale recordar que el término Flying Saucer o Flying Disc
también proviene de esta época. El piloto privado Kenneth A. Arnold vio mientras volaba sobre el monte Rainier el 24 de junio de 1947 lo que trató toda su vida de explicar y que solo pudo denominar como platillo volador, palabras que se agregarían al vocabulario de millones de personas en todo el mundo. Este término fue reemplazado desde 1952 por el término que utilizaría la Fuerza Aérea de los Estados Unidos: objetos voladores no identificados, u OVNIs o UFOs para abreviar. ¿Qué nos dice todo esto? Mucho. Sigamos. En lo que concierne a extraterrestres, o digamos a quién o quiénes manejaban estos trastos, la moda de todo este periodo también jugó un papel importante. Si bien a la luz del hongo atómico, la ciencia ficción trajo de la mano de Hollywood de mediados del siglo XX una sarta de producciones de invasiones extraterrestres y ridículos monstruos mutantes, en la que sería la era dorada de este género, e incluso cuando la dominante creencia de que estos avistamientos eran armas secretas de Alemania y Japón, todo esto sería cambiado ahora por la creencia de que estos eran vehículos de otros planetas, y con ello daría lugar al miedo de la famosa invasión. La descripción de los visitantes se vio más influenciada por la cultura pop de la época, en donde las supuestas interacciones describen encuentros amistosos, seres serviciales e incluso nobles. Y por supuesto, venían de Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Según George Adamski, autor polaco-americano y conocido investigador de estos casos, menciona en uno de sus estudios de esta época, y cito: «Esta persona del espacio medía alrededor de 1,70 m y pesaría unos 60 a 65 kilos. Su piel parecía bronceada y su rostro, enmarcado con un cabello castaño largo hasta los hombros, lucía una más bien larga frente y ojos grises verdosos más separados de lo normal. Lo único que vestía era como un enterizo de color chocolate». Esta descripción de Adamski se convertiría en el modelo usado por los contactados por muchos años a seguir. Pero estos Space Brothers o Cosmic Masters, o estas voces que los contactados recibían del Parlamento Interplanetario, daría un giro un tanto más siniestro y poco esperado ya entrada la década de los 70s, que se extendería hasta los 80s y parte de los 90s. Con el avance hacia nuevas tecnologías y diseños que se adaptan más a las necesidades de cada persona o familia, la industria en general fue llevada a un cambio radical en las décadas de los 70s y 80s. Y esto se refleja tanto en la tecnología como en lo personal. Los 70s, una década donde la arquitectura, el diseño y la moda fueron más originales, variadas y personales que nunca. La década de 1970 fue una continuación de lo que había comenzado en la década del 60 como un movimiento contra la sobriedad y escasez del diseño burgués que prevalecía en ese periodo, y surgen una variedad de estilos como el hippie, étnico, glam, punk o pop, todas las tendencias coexistiendo mientras sean originales. Por un lado, si bien los íconos de la pantalla grande en cuestión de ciencia ficción y seres de otros mundos con gigantescas estructuras espaciales llegaron después de mediados de los 70s, como Encuentros Cercanos, Star Wars, etc., esta tendencia, en lo que a diseño revolucionario de naves y tecnología extraterrestre se refiere, ya venía gestándose desde antes y se hace notoria. Por otro lado, la hermandad interplanetaria de los 50s y 60s parece terminarse cuando drásticos cambios comienzan a sucederse entre los contactados. De lo que fueron felices y espirituales encuentros, comienzan a surgir personas que aseguran haber sido secuestradas por criaturas alienígenas, lo que llevaría al uso de un nuevo término entre las huestes ufológicas: abducido. También dejando atrás la imagen de humanoide alto, ariano, rubio, de ojos claros, para entrar en la escena con algo no tan agradable:
Infinidades de reportes a lo largo y ancho del planeta de criaturas de un imaginario que bien podría ser creación de las mentes más retorcidas de la historia. Como nota de esta parte, podríamos nombrar que en 1987, Walt Andrews, director del MUFON, o Mutual UFO Network por sus siglas, llega a la conclusión y clasifica, después de largos estudios con infinidades de testigos de abducciones, que los seres que visitan nuestro planeta se pueden dividir en 4 no muy refinados tipos: humanoide pequeño, animal experimental, entidad con forma humana y robot. Muchos creen que esta clasificación es una manera de homogeneizar los avistamientos, ya que los reportes que se encapsularon en estas clasificaciones eran fuertemente publicitados y los que no eran considerados farsas o ignorados. Básicamente, todos estos patrones y modismos fueron extendiéndose a lo largo de los años 90 y entrado en los 2000. Y en la era digital y del LED post-plasma, ¿qué pasa? Bueno, en los últimos 20 años, con el advenimiento de las tecnologías digitales y su masivo acceso a un público poco informado, o quizás muy informado, vemos una adaptación del fenómeno a la par de los tiempos y como se dio también en otras épocas. Desde principios del año 2000 y dirigiéndonos hacia el año 2010, se vio una clara tendencia de minimizar la ya bastante sobrecargada cultura del diseño. En esta etapa, a diferencia de los 90s, el diseño ya no fue asistido por ordenador simplemente como una opción, sino que se convirtió en una necesidad. Entrando en la década del 2010 y viniéndose hacia nuestros tiempos, los márgenes del diseño no tendrían límites. Sin embargo, se puede ver una tendencia hacia lo sutil, líneas básicas pero sin caer en lo minimalista, cristales, metales y luz. Y aquí está la clave de esta época: la luz. En los últimos 20 años, los avistamientos y contactos con objetos y entidades no de este mundo han sido más que interesantes e iluminadoras, valga la analogía. Y nótese que decimos no de este mundo, porque en este periodo se empezó a considerar mucho más, puesto que ya se venía especulando tiempo atrás, de que estos objetos y entidades no venían del espacio, sino de otras dimensiones. Considerablemente, comenzamos a tener avistamientos de luces en el cielo, pero no luces de un artefacto no identificado, sino luces incorpóreas, por llamarlas de alguna manera, sin fuente sólida de origen, sino que parecían luminiscencias suspendidas en el aire y desplazándose de aquí para allá, o simplemente apareciendo y desapareciendo hacia la nada. Incluso avistamientos desde lo más recóndito del mundo, en donde se llegaron a documentar en videos lo que los testigos llamaron como chorros de plasma, apareciendo o abriéndose de entre las nubes, incandescencias que parecían derramarse desde un recipiente invisible en los cielos. Testigos llegaron a decir que se trataban de portales dimensionales. Por supuesto, esto trajo también un sinfín de encuentros con entidades de las mismas características. Es sabido que muchos de estos fenómenos pudieron y pueden ser explicados. Hay una cantidad de fenómenos atmosféricos que producen estos reflejos, brillos, resplandores extraños, el famoso doble sol en el horizonte y muchos más. Incluso en la era de SpaceX, la entrada y salida de la atmósfera, bueno, eso es lo que dicen, si es que realmente se puede salir. De estos artefactos producen una estela que nunca antes había sido vista, y esto trajo una cantidad de falsos avistamientos. Incluso nosotros, aquí en el Hombrecito del Campanario, tuvimos la nuestra.
¿A dónde queremos llegar con todo esto? Bien, desde tiempos inmemorables el hombre ha sido testigo de fenómenos inexplicables. Ha sido acompañado en su evolución o involución por estos hechos que, como bien dijimos, muchos se explicaron y otros no. Tan lejos como en 1492, Cristóbal Colón documentó una serie de avistamientos como extrañas luces como de una vela de cera mala que se elevaban hacia el cielo y desaparecían. una vela de cera. ¿No era acaso la idea de luz artificial de la época? Lo que queda claro para nosotros es que en cada caso que se pudo estudiar o ha sido documentado, hay una variante que es constante y que se da muy claramente. No importa la antigüedad del hecho, lo sofisticado o rudimentario de su descripción, siempre, y he aquí la constante, fue descrito de acuerdo a los modelos y patrones físicos y mentales de la época o momento en el que sucedió. También cabe hacer mención de esto, ya que es bien notable, y es el hecho de que los más aberrantes e insólitos encuentros con estos objetos y las más alucinantes descripciones de criaturas con las cuales algunas personas han interactuado, como los casos de Betty and Barney Hill en 1961, el incidente Falcon Lake en Canadá en 1967, el espectacular Flatwoods Monster de 1952 en West Virginia, 1994 Zimbabue, en donde 62 niños de entre 6 y 12 años de una precaria escuela vieron a los extraterrestres aterrizar y salir de sus pequeñas naves. El extraño Kelly Hopkinsville Encounter en 1955, en donde una familia entera de granjeros fue acosada por extrañas criaturas. Incluso las apariciones del famoso Mothman otra vez en West Virginia, y una plétora de otros casos que nos llevarían un tiempo imposible de nombrar. ¿Qué tienen todos estos avistamientos y encuentros en común? Más allá de lo fascinante al punto de lo increíble, es que cuando se sucedieron, no existían los celulares o las cámaras portátiles no estaban al alcance de todos o en ese momento nadie tenía una. ¿Coincidencia? ¿Y cómo es que en los tiempos modernos, donde las imágenes en 4K, 8K y muchas más K están al alcance de cualquier hijo vecino, nadie, de repente, tuvo más encuentros? O peor aún, si hubo un encuentro, en este año por ejemplo, fue grabado con un flip phone de medio píxel. Pero, ¿a qué se debe esto en realidad? ¿Será que estas criaturas extrañas lo saben y no quieren salir fotografiadas? Para finalizar, ¿qué nos deparará este fenómeno en un futuro lejano, o no tanto? Es difícil saberlo sin una máquina del tiempo, pero lo que sí podríamos apostar es que, pase lo que pase, vengan de otro planeta o de otra dimensión paralela, sean de una raza nueva para la humanidad o nosotros mismos viniendo del futuro, tú decides qué es lo que estás viendo o lo que te quieren hacer ver. Pero cualquiera sea el caso, piensa inteligentemente.